es un repaso de la ley y del reglamento del impuesto sobre el valor agregado. Eh, Como muchos recordarán, anteriormente el IVA se llamaba el Impuesto General sobre las Ventas, pero con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es la Ley 9635, que empezó a regir a partir del 1 de julio del 2019, hace un cambio radical. Viene y modifica toda la ley del impuesto general sobre las ventas, desde el artículo 1 hasta el artículo 35, más o menos, que eran los artículos que tenía esa ley. Entonces hace una reforma integral a la ley. Lo único que deja la ley de fortalecimiento de finanzas públicas es el número. El número de ley es la 6826. Y luego se publica el decreto 41.779 que viene a establecer el reglamento. El reglamento lo que hace es que explica un poquito más cada uno de los artículos o la mayoría de los artículos de la ley cuando es necesario ampliar un poco. Entonces viene el decreto que es el reglamento a esta ley y que entonces están relacionados con cada uno de los artículos de la ley. Vamos entonces a hacer como un repaso de este impuesto en términos generales, ¿verdad? Hay temas que pues requieren un estudio de mayor profundidad, pues no lo vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver en forma general la ley. Yo les hice este cuadro en donde resumo los aspectos más sobresalientes de esta ley. Esta ley tiene la particularidad, el impuesto al valor agregado, el IVA, de que viene a gravar todos los bienes y todas las prestaciones de servicios, por regla general, así por general, viene y dice, no era como la ley de ventas que teníamos anteriormente, que solo los servicios que estaban en el artículo 1 estaban sujetos a ese impuesto, y todos los demás bienes, con excepción de la canasta básica, que estaban exentos. Aquí no. Aquí la ley viene y dice, grabo todos los bienes, grabo todos los servicios. Esa es la particularidad que tiene el IVA. Introduce un artículo 8 y un artículo 9 donde nos aclara qué va a estar exento y qué va a estar no sujeto a este impuesto. Entonces es importante que nosotros leamos ese artículo 8 para que nosotros nadie nos diga cosas que no son, porque muchas veces nos dicen, no, mire, es que como esa asociación o esa fundación está exenta de impuesto, no tiene que pagar impuesto. Ah, bueno, a menos de que tenga una ley especial, ¿verdad?, aprobada por la Asamblea Legislativa, o que esté en el artículo 8 ahí clarito diciendo que esa asociación o que esa fundación está exenta, pues es porque siempre tiene que haber una base legal. Nosotros no podemos inventar que porque una asociación o una fundación está conformada ya está exenta. Tiene que estar en una normativa, en una norma, en una ley. Y el artículo 9 de bienes de entes o bienes no sujetos. También introduce o mantiene lo que anteriormente se venía trabajando con el régimen de tributación simplificada. Muchos lo conocen. Entonces, aquí sería bueno contarles que lo que nosotros tenemos son un régimen general o un régimen tradicional, que es donde yo cobro el IVA cuando vendo bienes o servicios, cobro el 13%, que es la tarifa por regla general, pero también existe en la ley, introduce una serie de regímenes, y estos regímenes, el régimen de tributación simplificada, por ejemplo, el régimen especial agropecuario, son de ingreso voluntario. Entonces le está diciendo, mire, usted no quiere estar en el régimen tradicional, podría también tener la opción de estar dentro del régimen de tributación simplificada o del régimen especial agropecuario. Y también está el régimen especial de bienes usados, pero el régimen especial de bienes usados, como está tanto en la ley como en el reglamento, lo que se publicó fue una resolución especificando unos factores que ahora lo podemos ver. Para el régimen de tributación simplificado y el régimen especial agropecuario se emitió unos decretos y porque entonces establece lo que es el reglamento propiamente, ¿verdad? Entonces es el reglamento de la ley como tal,
de la ley 6826 no menciona el régimen de tributación simplificado ni el régimen especial agropecuario, sino que están en unos decretos por aparte, que ahora los vamos a ver. Entonces, si los van a buscar ahí, no los van a encontrar. Y lo del régimen especial de bienes usados sí está en el reglamento, pero lo que se hace es que se publica una resolución y ahora lo vamos a ver. Se da también un tratamiento especial en las tarifas por servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, que eso vino también, empezó con la ley 9635 a partir del 1 de julio con una escala de tarifa, luego se publicó una ley que viene y modifica un poco eso y ahora les voy a explicar cómo está el asunto del tratamiento especial de las tarifas por servicios de ingeniería. Se da el derecho al crédito fiscal de conformidad con la tarifa cobrada. El débito fiscal es el impuesto que yo cobro. Cuando yo vendo un producto o vendo un servicio, cobro el IVA. Pero también tengo derecho a deducirme el impuesto que yo pagué por los insumos, por la materia prima que yo compré para poder vender ese bien o prestar ese servicio. Eso es crédito fiscal. Entonces la ley lo que dice, usted tiene derecho al crédito fiscal, porque la ley introduce, aparte del 13%, que es el impuesto por regla, digamos, por excelencia, que es el 13%, pero también introduce unas tarifas diferenciadas, unas tarifas reducidas. Entonces, que también ahorita lo vamos a ver. Entonces, de conformidad con la tarifa que yo cobre, así tengo derecho al crédito fiscal. Entonces, aunque yo haya incurrido en impuestos mayores, voy a tener derecho a la parte de conformidad con el impuesto que yo cobro. Ahora lo vamos a ver más adelante. También introduce el cálculo de juegos de azar y de casinos. El cobro del IVA a nivel de fábrica, eso, los juegos de azar y casinos es novedoso también en esta ley. El cobro del IVA y a nivel de fábrica, eso se mantiene como se venía haciendo para algunos productos que solamente se cobra el IVA una vez y ya no se cobra más con ciertas excepciones que ahora lo podemos ver también. Y también las tarifas reducidas, que es lo que yo les decía, aparte de la tarifa general que es del 13%, introduce las tarifas reducidas. Y también nos menciona de los servicios digitales transfronterizos. Cuando yo compro algo para ser consumido aquí en Costa Rica, pero el proveedor no está en Costa Rica. Ahora también al final. Entonces, esto es lo que contiene la ley. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito de cada cosa de esas. Como le digo, en una hora no tenemos tanto tiempo para hablar de todo tan profundamente. Las características que tiene el impuesto al valor agregado es que es un impuesto indirecto, es un impuesto al valor agregado, grava el consumo en el país donde se consume. Indirecto porque el Estado, en este caso nosotros aquí en Costa Rica, el Estado costarricense, no cobra directamente el impuesto, sino que pone a los contribuyentes, en este caso el IVA, menciona como contribuyente a los responsables de cobrarlo, ellos lo cobran, el IVA se cobra en cada etapa de comercialización. Yo fabrico, por ejemplo, ropa y vendo a un distribuidor y cobro el IVA. El distribuidor vende a un supermercado, cobra el IVA y se hace el crédito fiscal y así sucesivamente. Entonces, el Estado no lo cobra como el impuesto sobre la renta o el impuesto al salario, que es un impuesto directo. En este caso es un impuesto indirecto, que nosotros ponemos, el Estado, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda pone a los encargados, a las personas que están vendiendo este producto, a cobrarlo en cada etapa de comercialización. Y el valor agregado es el precio final y todos los costos que el contribuyente incurrió para poder vender ese servicio, para poder vender ese bien. Entonces, cuando yo compro algo, yo vendo ropa y tengo una tienda, pues yo tengo que pagar empleados, tengo que pagar alquileres, todos los gastos administrativos, todo eso es valor agregado y eso es lo que grava el IVA. El valor agregado desde que yo compro un producto o vendo un servicio, pero yo incurrí en todos los costos.
Ese es el valor agregado que grava el IVA y grava el consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que van a consumir un bien o van a consumir un servicio es quien tiene, nosotros los consumidores, los que tenemos que hacer frente a este impuesto, a este tributo. Y se paga en el país donde se consume. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ley? Que si yo no lo consumo en Costa Rica, no tengo que pagar el impuesto, no tengo que pagar el IVA. De ahí por eso es que las exportaciones, la ley las exonera. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando un producto, lo estoy vendiendo, y no se está consumiendo en Costa Rica. De ahí que las exportaciones, en este caso, están exentas. Se grava toda la venta de bienes y toda la prestación de los servicios en general. Y es neutro porque al contribuyente no le afecta. El contribuyente es un impuesto que no sale del bolsillo de él lo cobra, lo paga el consumidor y no le afecta en las transacciones comerciales de su empresa. Por eso se dice que es neutro. Origina el IVA, la venta de bienes en el territorio nacional, la prestación de servicios realizados en el territorio nacional, las importaciones, cuando se importa el producto, y yo lo pago en aduanas, las ventas locales y también por bienes intangibles consumidos en el territorio nacional y cuando el proveedor no es domiciliado en Costa Rica, está sujeto. Los servicios prestados o consumidos en el territorio nacional están sujetos y los que se adquieren por parte de un proveedor no domiciliado en el territorio nacional, como es en el caso de los servicios digitales transfronterizos, que fue lo que mencionamos hace un momento. Momento en que ocurre el cobro del IVA en la venta de bienes y en la prestación de servicios. La ley dice que cuando yo emito el comprobante o entrego el bien o la prestación del servicio, el acto que ocurra de primero, ahí se da el cobro del IVA. En el autoconsumo, sí, hay contribuyentes que autoconsumen bienes y autoconsumen servicios. Los bienes cuando se retiran de la empresa y los servicios cuando se prestan. Vea que también se da el cobro del IVA. ¿Por qué es que se da el cobro del IVA? Porque yo me aplico el crédito fiscal. Entonces, si yo me aplico el crédito fiscal, tengo que facturar ese producto. Yo no lo puedo desaparecer de los inventarios. Tengo que facturar siempre el producto, porque tengo que llevar cuentas, tengo que llevar registros, que son los deberes formales que la ley, en este caso el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, me establece y también el IVA lo establece como requisito de llevar los registros. Las ventas en consignación y apartado. Bueno, en consignación, por ejemplo, es cuando yo tengo una venta de calzado y viene un proveedor y me deja una cantidad de calzado. Puede ser que ese calzado yo no lo venda en mi tienda, pero él me lo deja para ver si el producto se vende en 1 o 2 meses. Ese producto que yo estoy recibiendo en consignación de parte del proveedor que me está dando, él me lo tiene que facturar como si me lo estuviera vendiendo. Probablemente dentro de un tiempo yo lo devuelva porque el producto no se vendió, entonces se hace el ajuste correspondiente pero en el momento en que yo entrego el producto, el proveedor me tiene que facturar como si fuera una venta. Igual con los apartados. Yo vendo un par de zapatos que valen 30,000 colones y la ley dice es una venta. Usted lo tiene que facturar por los 30,000 colones. Mire que es que la persona en 2 meses no volvió, pues entonces hago el ajuste correspondiente pero ¿qué es lo que dice la ley? Pues la venta se hizo, usted tiene que asumir el impuesto porque como quien dice, la ley dice, es problema suyo haber dado crédito, es una venta. Entonces yo tengo que facturar en el momento en que se está dando el apartado el monto del precio total de lo que yo estoy vendiendo. En las importaciones o internaciones de bienes, en la aceptación de la declaración aduanera, aduanas, cuando yo nacionalizo el producto, yo tengo que pagar el IVA en aduanas. Y también los leasing, los que se conoce como leasing, los arrendamientos de bienes con opción de compra, que es una figura que se utiliza en el mercado, en donde yo alquilo un bien con opción de compra. Eso está sujeto también al IVA.
aunque no se llegue en el momento a comprar, pues se tiene que hacer el ajuste correspondiente. Los contribuyentes son todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen en forma habitual actividades económicas. Entonces, por ejemplo, si yo vendo vehículos, bueno, vehículos tiene una connotación especial que ahora lo vamos a ver. Pues si yo vendo, qué sé yo, ropa, no sé, o vendo televisores, o vendo cualquier actividad, o presto un servicio que se convierte en algo de forma habitual. Por ejemplo, yo vendo el televisor de mi casa porque lo quiero cambiar, pues yo no tengo que cobrar el IVA porque yo no soy contribuyente. Pero resulta que yo me pongo a comprar un montón de televisores o electrodomésticos y los empiezo a revender porque resultó el negocio, y ahí me convierto en contribuyente porque la actividad mía se convierte en una actividad habitual, que implica la ordenación por cuenta propia, implica factores de producción, de distribución, de comercialización, implica compra de materiales, implica insumos, implica recursos humanos, ¿verdad? Ese es, digamos, el requisito, por decirlo así, para que una persona física o jurídica, pública o privada, se convierta en un contribuyente de este impuesto. Entonces tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y dice, bueno, ya yo me voy a dedicar a esa actividad, entonces me tengo que inscribir. Para eso la tributación puso en la página web www.hacienda.go.cr la Administración Tributaria Virtual, o ATV, en donde yo me registro y puedo hacer la inscripción a través del Registro Único Tributario. Ahí me puedo desinscribir o me puedo actualizar datos, modificar datos. Entonces, una de las cosas muy importantes que la ley establece es que para tener derecho al crédito fiscal tengo que estar inscrito. Entonces, es como el primer requisito de todos. Tengo que estar inscrito para poder tener derecho al crédito fiscal. Hacer los registros en el RUT, lo mismo en el Registro Único Tributario, en caso de que yo necesite actualizar el correo, el teléfono, el representante legal, tengo que mantener la información actualizada. Llevar los registros contables al día, declarar, cumplir con el deber formal de declarar y pagar el impuesto, que es el deber material. Y es importante también aquí señalar que el IVA establece créditos, periodos fiscales, como tenemos el periodo fiscal en el impuesto sobre la renta. Y hay periodos fiscales diferentes. ¿Por qué? Porque vimos que hay diferentes regímenes especiales que la ley establece periodos fiscales. Entonces, el periodo fiscal por regla general del 13% es mensual. Y la ley dice que finalizado el mes, tengo 15 días naturales del siguiente mes para presentar la declaración y pagar el impuesto. Y luego vienen los otros regímenes especiales que ahorita lo vamos a ver. La forma de facturar es por medio de comprobantes electrónicos, que es la única forma que la ley permite. Anteriormente teníamos diferentes métodos, como era la factura preimpresa, la caja registradora y el sistema computarizado. La caja registradora, el sistema computarizado y la factura preimpresa ya no funcionan como documento valedero. El documento, el sistema computarizado y la factura preimpresa únicamente se utilizan para contingencias, en caso que no haya electricidad o en caso de que no haya internet. En este caso yo utilizo esos medios, pero luego tengo que meter la información al comprobante electrónico y emitir el comprobante electrónico. ¿Verdad? Es una obligación. Entonces, cada vez de que yo venda el servicio o venda un bien, tengo la obligación de emitir comprobantes electrónicos, porque así lo establece la ley. Entonces, tengo que emitírselo para que le quede un comprobante a la persona, para que la persona también le sirva de respaldo, que no se robó el producto, ¿verdad? Que viene la policía de control fiscal y me dice, ¿y usted dónde tomó esos productos? Ve, aquí está el comprobante, es mío, yo lo pagué, es mío. También me cobran el IVA, estoy pagando el IVA correspondiente. Y le corresponde al vendedor, en este caso el contribuyente. Vea que aquí se da una, ¿verdad? Una dualidad, por decirlo así, porque contribuyente, la ley dice que es la persona que vende y presta el servicio, pero al final también el contribuyente es el consumidor, ¿verdad? El consumidor es el que tiene que hacer el pago de este impuesto.
En el artículo 8 y en el artículo 11 del reglamento establecen la lista de exentos que yo le mencioné, que es importante que la leamos. Algunos de estos están los servicios públicos como el agua y la electricidad. Pero sí podemos ver el agua residencial hasta 30 metros cúbicos en forma mensual y la energía eléctrica hasta 280 kilowatts. Si ustedes lo pueden leer ahí en el artículo 8. Después de ese monto ya se paga el IVA. Anteriormente el agua no estaba sujeta, solo la embotellada con el impuesto de ventas, pero ahora sí va a estar sujeta. Y la electricidad anteriormente tenía 250 kilowatts y tenía una tarifa del 5% cuando teníamos el impuesto general sobre las ventas. Pero ahora la electricidad tiene un 13%, igual que el agua, después de esos montos. No están exentos los seguros de sobrevivencia con rentas vitalicias, riesgos de trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social. Estos seguros son los que están exentos, nada más. Bueno, ahora viene un seguro con una tarifa ahí diferente, que ahora lo vamos a ver, pero el resto estarían sujetos a la tarifa del 13%. Los medios de comunicación, los espacios publicitarios o promocionales propios para ellos mismos, es cuando, por ejemplo, un radio o una televisora escoge un momento para promocionar su programación o algún tipo de publicidad que ellos hagan propia de ellos, estaría exenta, ¿verdad? No así la privada, están cobrando por el servicio. Los arrendamientos, en el caso de cuando el monto mensual de arrendamiento, en el caso de que sean para vivienda, que incluye garajes, menaje de casa, que están alquilándose para vivienda y el monto no supera 1,5 de salario base, no estaría grabado con el IVA. El salario base en el 2021 está en 462,200, si lo pueden ver ahí en el pie, más la mitad, que serían 231,100. Entonces yo tengo un alquiler de una casa de vivienda, un apartamento, una casa y cobro menos de 693,300, no tengo que cobrar el IVA. Si sobrepasa ese monto, ya se cobra sobre el total, dice la ley. También los arrendamientos utilizados por microempresas y pequeñas empresas, las cuales deben de estar inscritas en el Ministerio de Economía, y las micro y pequeñas empresas que se dedican a la actividad agrícola, registradas en el Ministerio de Agricultura. En este caso, ellos, para que si tienen algún alquiler, tienen que demostrar que están inscritas en el MEIC o que están inscritas en el MAC, en la Dirección General de Hacienda, en el Departamento de Exoneraciones, por medio de Exonet, para que entonces el dueño del bien que les alquila no les cobre el IVA. Los servicios de educación están exentos, lo que son las aranceles de matrícula y los créditos de las materias en las universidades públicas, la preescolar, la primaria, la secundaria, la universitaria, parauniversitaria, tanto las públicas, lo que es educación, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en el sector privado tiene que estar autorizado por el Ministerio de Educación Pública para poder decir que estos servicios de educación estén exentos. Los libros, cualquier forma que sea el libro, ¿verdad? Ahí la ley menciona que hay unos aparatitos que uno baja para poder leer los libros, ese aparatito sí está grabado, pero propiamente el libro virtual es el que estaría exento, igual que cualquier clase. Sin embargo, son tan caros los libros en este país que uno dice, Dios guarde, tuvieran el 13%, ¿verdad? Serían mucho más caros. Luego el artículo 9 y el 12 del reglamento habla de no sujetos y menciona dentro, esto que acabamos de ver nosotros del artículo que acabamos de ver ahorita, el artículo 8, no es toda la lista, ¿verdad? Hay un grupo, hay un más que hay que leerlo, ¿verdad? Esos son algunos que los mencioné acá para que tengamos una idea de lo que son. Y los entes públicos igual, por traer a colación la Caja Costarricense, el Seguro Social y las municipalidades. Entonces, la ley dice que todo lo que compre o venda la Caja y todo lo que compre o venda las municipalidades no están sujetas. Entonces, ya por ley dice, bueno, ya ellos están ahí, no tienen, ya por ley, ya no tienen, pues decirlo, que preocuparse, entonces no
no les afecta este impuesto. Tampoco las muestras gratuitas, cuando uno va a un supermercado y están dando muestras gratuitas, eso no están sujetos. Y también la ley deja claro de que los asalariados, el servicio que presta un asalariado no está sujeto con el IVA. También cuando se dan comunicaciones a título gratuito o algún espacio, digamos, de comunicación colectiva con fines de interés social para el Estado, eso estaría no sujeto. Y también están no sujetos los traspasos de bienes muebles e inmuebles. Y aquí es donde yo le quería mencionar lo de los vehículos. Entonces los vehículos van a pagar el IVA cuando yo los importo a nivel de aduanas. Solamente es un impuesto que se paga a nivel de nacionalización del bien, pero cuando ya entra en la corriente de venta de ese artículo hasta llegar al consumidor, como ese impuesto de traspaso, ese vehículo yo lo compro y tengo que pagar el impuesto de traspaso para que quede a nombre mío, entonces quien me lo vende no me cobra el IVA. Solamente, les repito, se paga el IVA para efectos de nacionalización cuando se importan los vehículos. Ya en las demás etapas, el vendedor o los vendedores de estos vehículos no tiene que cobrar el IVA. Pero hay algunos casos especiales, por ejemplo, que son vehículos que se utilizan para ciertos lugares, no sé, puede ser como un hotel, qué sé yo, donde este vehículo no sale del hotel, no circula afuera, sino solamente se mantiene ahí. Estos vehículos no se registran en el registro público, entonces el vendedor sí tiene que cobrar el IVA. La venta de combustibles, los combustibles lo que tienen es un impuesto específico que se actualiza cada 3 meses, no es el IVA, desde el impuesto general sobre las ventas no tenía impuesto y se mantiene. Las tarifas, por regla general, habíamos dicho que era el 13%, eso está en el artículo 10 y en el artículo, ¿cómo se llama? Dice... En el artículo 10 de la ley, pero en el artículo 11 vienen las especiales. Ahí dice artículo 11, pero está en el 10 y en el 22 del reglamento. Las tarifas reducidas están las del 4% por servicios de salud privado y los boletos o pasajes aéreos. Los servicios de salud privada se amplió a lo que es también servicios tanto para personas como animales, los veterinarios, que entonces en lugar de ellos de cobrar un servicio de atención porque una persona se enfermó, no le van a cobrar el 4%, sino que le van a cobrar ¿cómo es que se llama? No le cobran el 13%, sino que le van a cobrar el 4%. Y los boletos, pero también aquí en servicios de salud privada se da también lo que es la devolución expedita, que es lo que dice la ley. Cuando yo voy al médico y el médico a mí me cobra el servicio que me está dando, pero yo le pago con tarjeta de crédito o de débito, no me cobra el IVA. Entonces, este médico cuando llámale que sean 50,000 colones la consulta, más el 4% son 2,000 colones. Cuando pasa en el datáfono me cobra solamente 50,000. En la factura de la nota 52,000 colones, pero marca en la factura electrónica, marca que es con tarjeta de crédito o de débito. Cuando hace la declaración, hace en el 104, que es la declaración del régimen general o el régimen tradicional, que es mensual, anota las ventas de 50,000 más los 2,000 colones que cobró del IVA y luego pone como un pago a cuenta los 2,000 colones y ahí los netea, ¿verdad? En la declaración mensual. O sea, significa que no los cobró. Los boletos aéreos, si yo pago un tiquete aéreo de aquí a Limón o de aquí a Guanacaste, me van a cobrar un 4% sobre el valor del boleto. Pero si el boleto es internacional, vamos a ver si yo compro un boleto de aquí a Miami y me cobran $1,000, esos $1,000 los multiplico por el 10%. Esos $100, que es lo que da el 10% de $1,000, van a estar grabados con el 4%. Entonces no es todo el valor del boleto, sino solamente el 10% cuando son boletos internacionales. La tarifa del 2% está para los medicamentos, materias primas, insumos, todo lo que tiene que ser necesario para la producción de medicamentos.
Y las primas de seguro personales, vea que aquellas estaban exentas, estas de primas de seguros personales sí están grabadas, pero con un 2%. Los servicios de educación privada tienen un 2%, ¿verdad? Los que no están regulados por el MEP ni por el CONESUB, porque los que dijimos que estaban regulados por el MEP o por el CONESUB iban a estar exentos. En este caso estarían, si no, estarían sujetos a una tarifa del 2%. La compra y venta de bienes y servicios que realicen instituciones estatales de educación superior, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad del Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Técnica. Estas instituciones estatales de educación superior, la ley dice que todo lo que compran o todo lo que vendan va a estar sujeto a una tarifa reducida del 2%. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado, porque entonces si yo vendo al 13%, pero le vendo un bien o un servicio a una institución del Estado y le cobro el 2%, entonces la ley lo que me dice, cuando yo hago el crédito fiscal, ya no tengo derecho al 13% del crédito fiscal, sino al 2%. Y la diferencia iría al costo. Entonces, con eso hay que tener un poquito de cuidado con los créditos, que ahí viene lo que es la proporcionalidad que habíamos visto. La tarifa del 1% la tiene la canasta básica tributaria y para eso se emitió el decreto 41615-MEI-H, en donde se establece la lista, bueno, con algunas adiciones que se le han hecho de algunos productos, y esos son los que están con una tarifa del 1%. Entonces ya no está ningún producto exento, porque a partir del año del 2020, ya estas tarifas, del 1 de julio del 2020, estas tarifas, estos productos ya tienen una tarifa del 1%, entonces ya no hay nada exento. La maquinaria, servicios e insumos para la producción de la canasta básica también puede tener por ejemplo, si yo produzco, qué sé yo, chayotes, allá por Cachí, produzco chayotes y necesito una maquinaria o necesito un insumo, necesito una pala, en Exonet yo voy y hago el trámite de Exonet para cuando yo compre ese producto me lo vendan al 1%. Porque si a mí no me traen ningún documento donde usted dice que usted está exento porque produce canasta básica, pues yo le cobro el 13%. ¿Verdad? Entonces con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque entonces no es lo mismo que yo produzca fresas o uvas o manzanas que están sujetas al 13% a que yo produzca papas o chayotes o todo lo que está dentro de la lista de canasta básica. Y los productos veterinarios e insumos agropecuarios y de pesca, pero la pesca no deportiva. Igual se tiene que hacer para poder yo hacer compras de bienes o que necesito para la producción de insumos agropecuarios, a través de Exonet, de la Dirección General de Hacienda, hacer el trámite. Y en el caso de la pesca, registrado como en el MAC, bueno, tiene que estar registrado en el MAC, y como pesca, registrado en Incopesca, para poder hacer el trámite allí también, en la Dirección de Hacienda. También se dan los tratamientos especiales para otras tarifa especial para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción, que era lo que yo les decía, prestados a proyectos registrados o visados por el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. La ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que empezó a regir a partir del 1 de julio del 2019, decía que iban a estar exentas el primer año. Entonces empezó con la exoneración del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020 y luego en la tarifa brincaba el siguiente año al 4%. Pero resulta que en septiembre del 2020 se publicó la ley 9887, aprobada por la Asamblea Legislativa, en donde se da una reforma al transitorio quinto, porque lo que habla sobre el tratamiento especial para estos servicios está en el transitorio quinto de la ley del IVA, de la 6826, donde decía que otra vez se volvía a poner exento el 100% a partir del 17 de septiembre y hasta el 31 de agosto del 2021. Vea que entonces en este momento esos servicios de ingeniería están exentos hasta el 31 de agosto del 2021. Luego brinca un 4% a un 8% y a partir del 2023 ya tenemos una tarifa plena que es del 13%. Lo mismo ocurre por los servicios turísticos. Se comenzó con la ley 9635
exento a partir del 1 de julio hasta el 30 de junio, luego brincaba una tarifa del 4% del 1 de julio del 2020 hasta el 19 de agosto del 2020. Pero se aprueba la ley 9882, que es atención al sector turismo, debido a la pandemia por el COVID-2019, y reforma el transitorio 9, que es donde establece el tratamiento especial por las tarifas del IVA para los servicios turísticos inscritos en el ICT. Eso es otro requisito indispensable, ¿verdad? Inscrito en el ICT. Y este otro, visados. Bueno, otra cosa, la primera parte, me voy a devolver a esto, los servicios de ingeniería. Esto es lo que la ley 9635 decía, que iban a estar exentos siempre y cuando estuvieran visados en los siguientes 3 meses, que sería julio, agosto y septiembre. Entonces, todos los proyectos visados por julio, agosto y septiembre, digamos, aplica estas dos primeras rayitas del 100% y del 4%. Luego la ley 9887, que vuelve otra vez a exonerar hasta el 31 de agosto del 2021 y así sucesivamente, ya ahí no dice sino que dice que cualquier obra civil, siempre y cuando se encuentre visado, no pone esos 3 meses, sino no le pone fecha. Y en este caso, los servicios turísticos es indispensable que estén registrados en el Instituto Costarricense de Turismo para aplicar una o la otra. Entonces, les decía que a partir de agosto del 2020 se publica la ley 9882 y vuelve otra vez a exonerar estos servicios desde el 20 de agosto hasta el 30 de junio del 2021, en ese momento es que estamos. Luego brinca a partir del 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio del 2022 un 4%, luego un 8% del 1 de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2023 y de ahí en adelante la tarifa plena, ¿verdad? Parecido a este otro, a los servicios de ingeniería. Y luego también el tratamiento especial que se da en las tarifas para servicios de recolección, clasificación y almacenamiento de bienes reciclables y reutilizables. Y el requisito es que debe estar inscritos en el Ministerio de Salud para poder llevar a cabo este tipo de actividad. Se da una exoneración del 100%, ese sí quedó tal cual del 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2020, ya pasó. En este momento estamos del 4% del 1 de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021 y el 8% del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022 y la tarifa plena del 13% a partir del 1 de julio del 2022. Entonces hay que tener cuidado entonces con esto, ¿verdad? Porque vea que son tratamientos especiales para los servicios de ingeniería, para los servicios turísticos y para lo que son venta de bienes reciclables. Base sobre la que se calcula el IVA, el precio en venta, en el precio neto de la venta cuando son bienes. Los bienes, muchos bienes tienen una serie de impuestos. Hay impuestos específicos, ¿verdad? Como los licores, las bebidas sin licor, los jabones de tocador, tienen impuestos específicos, otros tienen impuesto selectivo de consumo, ¿verdad? Que el impuesto selectivo de consumo es un impuesto mensual que se cobra solo una vez, muchos a nivel de aduanas, otros a nivel de fabricante. Todos esos impuestos van a formar parte de la base donde yo voy a calcular el IVA, menos el impuesto al tabaco, porque así lo establece la ley, y menos los descuentos. Los descuentos siempre y cuando sean habituales, generales, no los descuentos comerciales, ¿verdad? Sino que un contribuyente, por lo general, tiene para su público en general digamos, una política de hacer descuentos todos los días, entonces general, entonces esos descuentos no van a formar parte de la base para la cual yo calculo el IVA. Y los arrendamientos con opción de compra en el precio total de la venta ajustado al precio de mercado, ¿verdad? Porque es como un alquiler ajustado al precio de mercado, que yo estoy vendiendo ese producto, entonces esa es la base. El autoconsumo o a título, ¿verdad? Del costo del bien, si es autoconsumo, el costo del bien, si se lo va a consumir, ese va a ser la base. Y los productos a nivel de fábrica, mayorista de aduanas, se mantienen tal cual como lo teníamos anteriormente. Hay algunos productos que se cobran solo una vez, como por ejemplo las cervezas, los cigarrillos, las gaseosas,
Ahora yo les puedo decir dónde tenemos información sobre estos. Todo esto que estamos viendo hay información en la página web y ahora yo les puedo decir, si ustedes quieren leer un poco más sobre estos temas, nosotros tenemos en la página web un resumen de cada uno de estos temas que estamos viendo ahorita. El nivel de fábrica solamente se cobra una vez. Por ejemplo, los licores, yo fabrico una gaseosa, la fabrico. La norma a mí me establece un margen de utilidad y sobre eso cobro el IVA, que es el 13%, y solo se cobra una vez. Entonces, en las demás etapas de comercialización ya no se cobran. Por ejemplo, una gaseosa, uno la compra en un supermercado, me lo venden como si fuera exento. No es que está exento, sino que el producto se cobró solo una vez a nivel de fábrica. Pero resulta que esa gaseosa yo la vendo en un restaurante, ahí sí tengo que cobrar el IVA, porque el servicio del restaurante es un servicio que yo estoy dando y está sujeto. Recuerda que dijimos que todos los servicios estaban grabados. Ahí en ese caso el contribuyente multiplica por un factor que existe en diferentes resoluciones publicadas muy viejas, pero esas son todas las que estamos usando todavía. Aplica ese factor y obtiene el crédito fiscal. Y eso lo pueden ver en la página de Hacienda, ahorita les digo. También introduce la base para calcular los juegos de azar y dice que sobre el valor de lo apostado aplico el 13%. Y en los casinos, sobre un 60% de un salario base por cada mesa de juego y el 10% de un salario base por cada máquina tragamoneda. Y recordemos que para el 2021 el salario base está en 462,200. Entonces, 462,200 por el 10% me va a dar 46,200 por el 13%. Eso va a ser por cada máquina tragamonedas, ¿verdad? Los casinos autorizados por la entidad correspondiente que los tiene que autorizar en los hoteles, ¿verdad? ¿Qué se puede deducir de la base imponible? Los envases y embalajes devueltos, la devolución de bienes en ventas o en consignación, eso también se puede deducir de la base para calcular. Por ejemplo, yo vendo gaseosas, el primer mes me cobra la gaseosa completa junto con la botella, pero el siguiente mes yo puedo devolver la botella, entonces ya eso me deduce la base para el cálculo del IVA. Y igual cuando yo devuelvo los bienes en consignación, recuerda, cuando yo recibí productos en consignación y pasó un mes, pasó 2 meses, entonces la persona hace el ajuste correspondiente. La ley establece en el artículo 15 el tipo de cambio de venta que anteriormente la ley no lo decía y aquí lo que hace es que aclara que cuando el contribuyente utiliza moneda diferente al colón para hacer las ventas que está haciendo de bienes o servicios, el tipo de cambio va a ser el de venta que establece el Banco Central, vigente al momento en que se produce, se da el impuesto. Está en el artículo 15. Y la determinación del impuesto es el débito fiscal, que es el cobro del IVA que yo hago, menos el crédito fiscal, que es el pago del IVA que yo incurrí por bienes o servicios para vender el producto o el bien que estoy dando. Y la diferencia es lo que le tengo que pagar al fisco. Para tener derecho a los créditos fiscales, lo principal que yo les decía es estar inscrito como contribuyente ante tributación, que lo hago en ATV, en la Administración Tributaria Virtual, en el RUT. Tiene que ser también actividades sujetas al IVA para tener derecho al crédito fiscal. También tengo derecho al crédito fiscal en etapa preoperativa. Cuando yo tengo una actividad que voy a poderlo vender hasta dentro de 1 año o 2 años, puedo tener derecho a todos esos bienes que voy adquiriendo durante ese lapso. También tengo que tener documentado el crédito, tengo que tener la factura a mi nombre, a mi posesión del contribuyente, la factura original, bueno, el comprobante electrónico, electrónicamente registrado, ¿verdad? Tiene que estar la factura que me mandaron por correo electrónico. En las importaciones, el DUA, la declaración única aduanera. Y a nivel de fábrica, para tener derecho al crédito, es el factor que yo les decía a usted que se multiplica, que es el que se mantiene para esos productos que se cobran a nivel de fábrica, que como les repito, son poquitos, son como 8 o 9 productos que se cobran a nivel de fábrica. El que está en la página de nosotros, ahí los pueden ver. Que da derecho al crédito los utilizados en la realización de operaciones sujetas. Dice, usted tiene derecho al crédito cuando usted venda y cobra el IVA. Pero cuando usted venda exento, no cobre el IVA.
por regla general. Si usted vende exento, tengo que hacer una proporcionalidad. Entonces, ¿por qué? Porque la ley dice es que usted está vendiendo exento, no puede aplicarse todo el crédito. Pero el artículo 30, ¿verdad?, del reglamento dice, bueno, pero aunque usted le venda la caja, sí tiene derecho al crédito, porque la caja está exenta, recuerdan, o no sujeta. Las municipalidades le vende, usted no le está cobrando el IVA a las municipalidades, pero la ley dice, sí tiene derecho al crédito. La canasta básica sí tiene derecho al crédito. Entonces, el artículo 30 regula cuáles sí, a pesar de que la ley, por regla general, dice que cuando yo vendo exento, si no está en el artículo 30, ahí sí, ¿verdad? Ya no. Ahí sí tengo que hacer la proporcionalidad. La devolución se da para los no domiciliados si vienen a un evento que tenga que ver con ferias, congresos, ¿verdad? Viene una persona aquí, gasta el dinero en hoteles, restaurantes. Entonces ya la ley pelotea un poco como hacen, por ejemplo, en España o en Colombia, que uno llega al aeropuerto y ahí le devuelven el IVA. Entonces vea que ya está también peloteando. Vamos a tener que devolver nosotros también de alguna forma como hacen esos países. También aquí metí el pago a cuenta porque se mantiene las retenciones que hacen las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito cuando yo soy contribuyente y utilizo datáfono, que ahora es la mayoría, ¿verdad? Porque ahora por ley, también esta ley 9635 metió un artículo donde dice que si el contribuyente no acepta otro medio de pago que no sea el efectivo, puede estar en una sanción. Entonces ya es obligación utilizar un datáfono, por ejemplo, otro medio de pago. Entonces, en este caso, el pago a cuenta que se habla es una retención que va desde un 1% hasta un 6% y el contribuyente finalizado el mes se lo acredita en el periodo fiscal que corresponde, ¿verdad? No va a sumar 2 meses, no, en cada periodo, cada mes, tiene que hacer el cierre, ponerse de acuerdo con la empresa que administra el datáfono o la tarjeta de crédito y de débito y saber lo que yo me voy a aplicar como un pago a cuenta ese mes. Las compras por servicios internacionales, que son los servicios digitales transfronterizos, que son ventas por Internet, tiene una tarifa general del 13%. Y los sujetos pasivos, en este caso es el agente de percepción o el encargado de cobrar el IVA. ¿Quiénes son? Las entidades que administran tarjetas de crédito, pero también hay personas físicas o jurídicas que van a actuar como proveedores o intermediarios. Entonces va a decirle, bueno, qué sé yo, la tarjeta de crédito del Banco Nacional ya deja de hacer retenciones del IVA por el pago de un servicio digital transfronterizo. Lo va a hacer el proveedor directamente que provee. Los casos más sonados que conocemos aquí es Netflix, que todo el mundo, la mayoría lo conocemos. Entonces, Netflix, ¿qué es lo que pasa? Es un proveedor que está fuera de Costa Rica, no está aquí en Costa Rica, pero yo lo estoy consumiendo acá. Es un servicio que yo estoy consumiendo acá, es un servicio grabado. Las entidades públicas que comercialicen a través de una cuenta bancaria, igual Internet por medio de lo que se llaman tarjetas virtuales, cuentas PayPal o criptomonedas, que son también servicios que se cobran y que se disfrutan aquí en Costa Rica. Entonces estos son los enlaces ahí donde de lo que estamos hablando, esos son enlaces, ahora lo vamos a ver. El régimen especial de bienes usados es voluntario, escojo uno de los 3 que ahí vienen y para eso se publicó una resolución para la aplicación del punto C o la tercera opción. Se publicó la resolución 034, también está en la página de nosotros por si la quieren ver. Entonces, ¿cuáles son las 3 opciones? Primero es cuando yo compro bienes usados y me cobran el IVA, yo cobro el IVA y me aplico el crédito. O sea, común y corriente, como un trámite normal que hacen la mayoría de los contribuyentes en el régimen tradicional. Yo cobro el IVA y me aplico el crédito. Bueno, cuando yo le compro a alguien que vende y que me cobra el IVA. Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a vender electrodomésticos y voy de casa en casa, viendo a las personas que están vendiendo un televisor o una refrigeradora que la quieren cambiar, pues esta persona me firma un documento con sus datos para que vean que yo no me la robé y le estoy pagando, por decirle algo, 10,000 colones. Y voy, la arreglo, la pinto, la pongo bien bonita y la vendo en 15,000 colones. Entonces aplico el 13% sobre los 5,000 colones, sobre la ganancia. Ese es el B. Y la otra, para eso existen unos factores que están en la resolución 034 para ciertas actividades de ciertos bienes usados, nada más los que están ahí, y yo veré cuál de las 3 me sirve más.
y aplico ese factor y ahí se da el impuesto del IVA. El régimen de tributación simplificada prácticamente se mantiene igual, con la diferenciación de que se publicó un decreto que es el el decreto es el 25.514, pero luego se publicó otro decreto que lo pueden ver ahí también en la página del régimen de tributación simplificado, que metió algunas cositas ahí que hay que leer con lupa y tener tal vez, después podemos dar una charla del régimen de tributación simplificada, pero entran las personas físicas y jurídicas, solo esas actividades que están ahí, son los requisitos que están establecidos, como no tener más de 5 empleados, solo un negocio abierto al público, no comprar más de 150 salarios base, que son como 60, 70 millones de colones al año, se paga en forma trimestral, afecta el IVA y la renta, ¿verdad? Porque yo pago el IVA, saco el total de compras por trimestre y lo multiplico por el factor correspondiente y pago el IVA. Saco el total de compras por trimestre y lo multiplico por el factor correspondiente y pago el renta. Entonces vea que afecta las dos cosas, renta y el IVA. En cambio, el régimen de especial agropecuario es solamente para el IVA. El régimen especial agropecuario, la gente se confunde porque la gente nos pregunta mucho que este régimen es para renta también. No, renta es normal. Renta yo declaro de conformidad con el impuesto a las utilidades, que yo declaro ingresos menos gastos y pago todos los meses. Bueno, tuvo una connotación especial en la caña de azúcar y el café porque se dejó el periodo fiscal para renta al 30 de septiembre. Y para el cultivo de caña, café y producción de miel, la declaración del IVA es anual y las demás actividades es cuatrimestral. Entonces, en eso tenemos que tener un poquito de cuidado. Cuando nosotros nos metemos en www.hacienda.go.cr, nos va a llevar a la página corporativa del Ministerio de Hacienda. Nos metemos que está aquí. Esta es la página de tributación. Si ustedes quieren leer un poco más en información de impuestos, le damos un clic y aparece todo lo impuestos sobre la renta. El impuesto sobre el valor agregado, aquí está. El régimen especial agropecuario, el régimen especial de bienes usados, el impuesto que se cobra a los servicios digitales transfronterizos. Entonces, todo está aquí. Por ejemplo, en el régimen de tributación simplificada, si yo le doy aquí, me va a dar la lista de actividades que entran en el régimen simplificado. Aquí está. Entonces, si yo tengo una pregunta, ¿quién entra en el simplificado? Aquí está. ¿Solo lo que está aquí? Sí, porque el decreto de lo que dice. Y aquí está cómo se calcula renta y cómo se calcula IVA. Aquí están los factores. Como hay tarifas diferenciadas, vea que ya se introdujo aquí también para cada una de las tarifas diferenciadas del IVA, los factores del IVA correspondientes, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta acá, hasta transporte remunerado de personas, lo que es taxi, ¿verdad? El taxi mantiene la opción de meterse en el régimen de tributación simplificada. Los formularios que se van a utilizar para hacer la declaración y el pago, el pago se hace por conectividad, o yo voy a la ventanilla, una vez que haga la declaración, voy a la ventanilla del banco y lo pago. Pero los formularios son el 104 para la ley antes de la ley 9635, que sería el impuesto general sobre las ventas, porque probablemente si un contribuyente necesita hacer no sé, una rectificativa, porque rectifica la declaración que presentó, pues ahí está el formulario. Y el otro, que es el 104, versión 2, es para el IVA. El régimen de tributación simplificada es el 105, tanto se hace uno para renta y otro para el IVA, y finalizado el trimestre tiene 15 días del mes siguiente para hacer la declaración y el pago. Y la de 137 es para el régimen especial agropecuario, el REA, este es anual para el café, la caña y la producción de miel. Y se utiliza el formulario 135 para todas las actividades cuatrimestral. Todos estos formularios están en ATV, en la Administración Tributaria Virtual. Se llenan, se mandan por internet y luego se hace el pago correspondiente en forma virtual, si lo desean. Muchas gracias. Eso es de mi parte la presentación.